El Hospital San Inocencio no tenía nada de santo. Era uno de esos edificios viejos que nunca deberían haber seguido funcionando, sostenido más por memorias que por cimientos. Las vigas crujían bajo el peso de los años, los pasillos tenían tuberías de cobre expuestas, la pintura descascarada dejaba ver capas de décadas anteriores, como un palimpsesto de tragedias olvidadas. El olor a desinfectante era más un intento fallido de tapar la humedad y algo más indefinible, algo parecido al óxido o al miedo, que de realmente matar bacterias. Aún así, la gente seguía asistiendo. No por el hospital en sí, sino por el Dr. Martin Lavers. Martin Lavers era un cirujano brillante, temido y respetado a partes iguales. Su currículum era impecable, su mano era un prodigio de precisión y su devoción a la cirugía era imposible de ignorar. Nadie operaba como él. Nadie salvaba más vidas que él en el límite de la desesperación. Nadie inspiraba tanta confianza. Carol Lavers no era un héroe. Era un sociópata meticuloso, y nadie sabía quién era realmente. La historia comenzó con el ingreso de Daniel Arcos, un joven de 29 años que había sufrido un accidente doméstico simple, un corte profundo en el brazo que, por negligencia o mala suerte, derivó en una infección que avanzó más rápido de lo normal y una fiebre que lo dejó sin fuerzas. Tranquilo, Daniel, le dijo una enfermera mientras lo trasladaban a una camilla cuya lona parecía pegajosa, llegó el doctor correcto. El Dr. Lavers está de guardia esta noche. El joven no sabía quién era ese doctor, pero por la reacción de la enfermera, que mostraba un miedo reverencial, parecía que debería sentirse afortunado. Lo llevaron a una habitación con una luz que parpadeaba con un ritmo errático y paredes que parecían humedecidas por años de negligencia y tristeza. Daniel temblaba, no solo por la fiebre, el ambiente era opresivo, y la soledad del hospital nocturno era una presencia física. Unos minutos después, la puerta se abrió sin hacer ruido, casi deslizándose. Era él. El Dr. Lavers. Un hombre alto, delgado, con una prolijidad casi antinatural. Su bata estaba impecable, de un blanco que desafiaba la suciedad del hospital, su cabello peinado milimétricamente, su mirada fija y cálida, pero con una intensidad que se sentía demasiado invasiva. Daniel Arcos, dijo el doctor, revisando superficialmente su ficha sin apartar los ojos del paciente, infección avanzada, dolor intenso. Pero tranquilo, Daniel. Sé exactamente qué hacer. La voz del doctor era suave, melódica, como si hablara desde un guión cuidadosamente ensayado, cada sílaba diseñada para calmar, pero que sonaba artificialmente hueca. Daniel tragó saliva. ¿Voy a estar bien? El doctor sonrió. Una sonrisa demasiado lenta, demasiado medida, que no llegaba a sus ojos. Vas a estar mejor que nunca. Pero cuando revisó el brazo de Daniel, palpando la zona infectada y el tejido inflamado, algo cambió en su mirada. Apenas un destello, un brillo extraño. No era preocupación profesional, sino de un interés crudo, casi predatorio. Un interés que Daniel no supo o no quiso interpretar, atribuyéndolo al profesionalismo. Habrá que intervenir pronto, dijo Lavers. Pero no te preocupes. Me encargaré personalmente. La enfermera en la habitación sonrió incómodamente. Daniel trató de sonreír por cortesía. Y el doctor salió de la habitación. Pero no se fue del todo. O mejor dicho, no se fue de la puerta. Daniel lo escuchó murmurar algo al otro lado del umbral. Un susurro apenas audible que parecía lleno de una emoción contenida, casi infantil. Como si estuviera hablándole a un juguete que acababa de recibir. Como si estuviera emocionado. En el hospital, todos lo admiraban y temían. Las enfermeras hablaban de él con respeto casi religioso. Los internos se peleaban por asistir a sus cirugías, sabiendo que cada procedimiento era una lección magistral. Los pacientes lo bendecían, atribuyéndole milagros. Pero nadie sabía que el Dr. Lavers tenía un ritual inquebrantable. Cada noche,
Al llegar a su consultorio privado, cerraba la puerta con llave, corría las cortinas que nunca dejaban pasar la luz y se sentaba frente a un estante lleno de frascos. Cientos de ellos. Cada uno etiquetado meticulosamente con fechas, nombres codificados y tipos de procedimiento. Dentro de cada frasco, flotando en soluciones transparentes, no había muestras de laboratorio ni tejidos dañados sin valor. Eran partes humanas. Pequeñas porciones, dedos, secciones óseas, fragmentos de oreja, secciones de piel, conservadas desde hacía décadas. Los frascos eran su colección, su galería personal. Y cada uno representaba un momento de gloria en su carrera, una amputación, una extracción, un paciente que había requerido su intervención decisiva. Solo que no todos la habían necesitado realmente. Martín Lavers no tenía una vocación por salvar vidas, su verdadera obsesión era la amputación perfecta, el arte de separar una parte sin arruinar el todo. Cortar no lo horrorizaba, lo fascinaba como un acto estético, una reescritura corporal. El origen de esta fijación, según los rumores más antiguos que circulaban entre el personal que ya se había jubilado o muerto, se remontaba a una muerte en la sala de cirugía muchos años atrás. Un error simple, humano, cometido por Lavers, que resultó en la muerte de una niña. Un error que él negó y enterró toda su vida. Y desde entonces, su mente sociopática había buscado compensar esa falla original cortando lo que no debía, encontrando belleza y lógica donde no la había, reescribiendo los cuerpos de los demás para calmar su propia culpa y perfeccionismo. Daniel no sabía nada de esto. Todo lo contrario, se sentía agradecido, confiado. El doctor parecía tan seguro, tan profesional, tan humano. Pero la infección avanzó con una rapidez anormal. Y la operación se programó para la madrugada. No era un horario normal, pero en el San Inocencio nada era normal, la oscuridad escondía la falta de personal y la antigüedad de los equipos. Empujaron la camilla de Daniel por un pasillo silencioso. Las luces fluorescentes se apagaban y encendían con un clic molesto al paso. Las puertas cerradas parecían observarlo. Daniel intentaba controlar la respiración, sintiendo la fiebre arder. Al llegar al quirófano, la atmósfera era opresiva. Vio al doctor Lavers ya preparado, con guantes puestos y un brillo inquietante en sus ojos que se reflejaba en el acero del instrumental. «Bien», dijo el doctor, consultando su reloj. «A tiempo». La enfermera que lo acompañaba, la misma de la sala, evitaba mirar a Daniel. Estaba pálida, con manos temblorosas. Era evidente que temía al doctor, pero su necesidad de mantener el trabajo la hacía cómplice silenciosa. «Doctor», murmuró Daniel, mareado por la fiebre. «Es solo el brazo, ¿verdad?». Lavers se acercó, apoyó una mano en su hombro desnudo y le susurró, bajando el tono, «Solo lo necesario, Daniel. Lo que sea necesario para salvarte». Era una frase ambigua. Demasiado ambigua. Y Daniel lo notó recién cuando la anestesia, administrada con una jeringa oxidada, empezó a nublarle la vista. La anestesia, por un fallo inexplicable o por una dosis mínimamente errada, no lo durmió del todo. Eso fue lo primero que notó en la oscuridad. Daniel podía oír. Podía sentir. No dolor agudo, porque la anestesia local sí estaba funcionando, pero sí una presión espantosa, un movimiento, una tensión en su extremidad. Y voces. Voces que no parecían de un quirófano común. Escuchó a la enfermera decir, «Doctor, la infección no subió tanto. No hace falta la amputación sobre el codo, solo el antebrazo». Lavers respondió con voz firme y calma que hizo temblar el aire, «Silencio. Yo decido qué hace falta. Yo decido el alcance del corte». Daniel intentó mover un dedo, un músculo facial. Nada. La anestesia lo tenía atrapado dentro de su propio cuerpo, un testigo mudo de su propia mutilación. «Doctor, por favor», susurró la enfermera. «Él está consciente».
El monitor cardíaco lo está delatando. Déjalo, respondió el doctor, sin dejar de trabajar. Es importante que escuche. Es parte del proceso. El corazón de Daniel se aceleró dentro de su propio pecho hasta un ritmo peligroso. ¿Qué va a hacer?, preguntó la enfermera, con un hilo de voz que se rompía. Observar. Aprender. Y yo, perfeccionar. Silencio. Y luego, la frase que se clavó en la mente de Daniel como un cuchillo, recitada con la reverencia de un sacerdote: hay pocos momentos tan hermosos como este. El momento exacto antes de separar una parte del todo. La transición de la enfermedad a la pureza quirúrgica. Daniel quiso gritar, quiso levantarse, quiso correr. Pero no podía mover nada. Y el doctor estaba disfrutando cada segundo de su inmovilización. El procedimiento tardó más de lo necesario. Mucho más. Lavers no trabajaba rápido. No porque no pudiera, sino porque no quería. La amputación no era para él un acto médico. Era un acto estético, un ritual, una ceremonia. Lo hacía lento, preciso, como si estuviera cincelando una escultura, no un cuerpo vivo. Doctor, dijo la enfermera, con lágrimas en los ojos. Él va a sobrevivir, interrumpió Lavers. Como todos los demás. Daniel sintió que se desmayaba varias veces, pero cada vez una presión en su pecho, o tal vez una inyección controlada, no lo sabía, lo mantenía al borde de la conciencia. Era como si el doctor quisiera que fuera testigo forzado de su propia fragmentación. El cuerpo humano es un rompecabezas, decía Lavers mientras trabajaba, con una voz que vibraba de satisfacción. Y yo soy el único que entiende cómo desmontarlo sin arruinar la belleza del conjunto. Un sonido metálico cayó sobre una bandeja. Daniel no vio qué era. Pero lo sintió. Y sintió que algo vital, algo irreemplazable, suyo, ya no estaba ahí. Despertó en una habitación pequeña, sin ventanas, con la luz blanca apuntándole directo al rostro, como un interrogatorio. Le dolía todo, una punzada sorda y constante que recorría su costado. No sentía el brazo izquierdo. Y al mirar, vio el vendaje grueso, apretado, cubriendo el muñón que ahora era el final abrupto de su extremidad. La respiración se le cortó. Un sudor frío le recorrió la espalda. Intentó gritar, pero la garganta le ardía. Cuando la puerta se abrió, entró el doctor Lavers, tan prolijo y sonriente como siempre. Perfecto, dijo. Veo que despertaste sin complicaciones. Daniel balbuceó apenas, ¿mi brazo? El doctor se acercó lentamente, su sombra cubriendo el rostro de Daniel. Tu brazo, repitió, era un riesgo inaceptable para tu vida. Y yo, te salvé. El tono era suave, pero no había una pizca de empatía. Solo satisfacción clínica. ¿Por qué? ¿Por qué? Sollozó Daniel. El doctor se inclinó, acercando su rostro demasiado, y Daniel sintió el aire frío de su aliento. Porque necesitaba hacerlo. Porque era el procedimiento correcto. Y porque su sonrisa se ensanchó en una mueca perturbadora, ya era hora de agregar algo nuevo a la colección. Daniel sintió náuseas. ¿Colección? Oh, no te preocupes por eso, dijo el doctor, dando media vuelta. Ya está guardado. Etiquetado. Seguro y hermoso. Salió de la habitación sin mirar atrás. Pasaron horas, días. Daniel no sabía cuánto tiempo estuvo ahí, el hospital parecía un laberinto sin relojes ni horarios. Pero una noche, la misma enfermera entró apresurada, cerró la puerta detrás de ella y se acercó con expresión de pánico contenido. No tenemos mucho tiempo, dijo, la voz temblándole. Tenés que escucharme. Daniel intentó incorporarse, pero el dolor lo detuvo. Él no va a dejarte salir, continuó ella, mirando hacia la puerta, como si el doctor estuviera justo detrás. A nadie que opera los deja irse completo,
Y vos viste demasiado. Daniel sintió escalofríos. ¿Qué le pasa?, preguntó con voz débil. La enfermera respiró hondo. Lavers no es normal. No es un médico, es un coleccionista de carne. Cada amputación le provoca algo, lo llena, le da sentido a su existencia vacía. Y cada paciente que ingresa con un accidente, aunque sea menor, es para él una oportunidad que no puede desaprovechar. El hospital lo sabe, lo tolera por su genio. Daniel tragó saliva. «Tenés que sacarme de acá», susurró. La enfermera negó con la cabeza. «Yo no puedo. Pero te voy a dejar la puerta sin traba a las 3 de la mañana. Corre. No mires atrás». Y sobre todo, se acercó a su oído, con un miedo genuino que era más contagioso que la fiebre. «No respondas si oís su voz». A las 3:02 de la madrugada, Daniel abrió la puerta con cautela. El pasillo estaba completamente vacío. Las luces parpadeaban, creando un efecto estroboscópico. El hospital estaba demasiado silencioso. Daniel avanzó apoyándose contra la pared, su muñón palpitando. Cada paso era un tormento, pero la adrenalina, pura y desesperada, lo empujaba. Al llegar a un pasillo más amplio, escuchó algo. Una voz. La voz del doctor. «Daniel, volvé a tu habitación», susurró la voz. «Aún no terminamos». No era un grito. Era un susurro cálido, paciente, que parecía venir de las paredes, de los conductos de ventilación. Daniel, al borde del colapso psicótico por el shock y la medicación residual, interpretó el eco del hospital viejo como la presencia ubicua del doctor. Corrió, perdiéndose entre salas oscuras y puertas cerradas que se abrían al abismo. La voz lo seguía, ahora más aguda, más demandante: «No está completo. No estás completo. Me debes el resto. No debiste irte». Daniel lloraba mientras corría. El dolor era secundario. Pero si se detenía, sabía lo que ocurriría. Llegó a una escalera y bajó. Y allí, en el sótano, la zona más abandonada del San Inocencio, vio las luces apagadas, los estantes metálicos, las cajas viejas. Y al fondo, una puerta entreabierta. Daniel avanzó, temblando. Dentro había una luz tenue. Y filas de frascos. Cientos. En estantes que cubrían las paredes de suelo a techo. Todos cuidadosamente etiquetados. Piernas. Dedos. Orejas. Partes pequeñas y algunas más grandes, todas preservadas con un cuidado fanático, como si fueran joyas. Sus ojos se llenaron de lágrimas. En el centro de la sala había una mesa de acero inoxidable. Y sobre ella, su brazo. Su brazo, limpio, preservado, como un objeto de arte. Detrás de la mesa, alguien respiró. Daniel no quiso mirar, pero tuvo que hacerlo. El Dr. Lavers estaba ahí, sonriendo con esa mueca lenta y medida. «No tenías que ver esto», dijo con voz casi paternal, la voz del anfitrión que enseña su tesoro. «Pero ahora, es mejor. Así entendés por qué lo hago». Daniel retrocedió. «Te salvé», continuó el doctor, dando un paso hacia adelante. «Te di una nueva vida. ¿Y así me agradeces?» Huyendo. Dudando. Llorando. La expresión del doctor se deformó en algo casi infantil, casi dolido por la incomprensión de su arte. «Te estaba cuidando», agregó. «Y ahora, tengo que corregirte». Daniel giró y corrió con todas sus fuerzas. El doctor lo siguió. No corriendo, sino caminando a un paso tranquilo. Pero sus pasos resonaban en el sótano como si estuviera justo detrás. Daniel logró salir del sótano. Corrió por el pasillo principal. Subió escaleras. Encontró la salida de emergencia. Empujó la puerta con una fuerza desesperada. El aire frío de la madrugada lo golpeó,
purificando sus pulmones. Estaba libre. Corrió hacia la calle, ni siquiera miró atrás. Pero mientras corría, escuchó algo a lo lejos. Una risa. Una risa suave. Una risa que no debería haberse escuchado desde tan lejos. «Te visitaré pronto, Daniel», susurró la voz, que el viento llevó a su oído, como si estuviera justo al lado suyo. «Vos ya sos parte de mi obra. Y una obra nunca queda incompleta». Daniel cayó de rodillas en medio de la calle. Lloró. Gritó. Pero nadie lo escuchó. El hospital quedó atrás, oscuro, silencioso, la niebla abrazando sus cimientos. Y desde una ventana en el tercer piso, alguien lo observaba. Sonriendo.